¿Qué se entiende por derechos humanos? Pedro Niken establece que los derechos humanos obedecen al respeto de la dignidad y divide este amplio concepto en dos extremos. El primero trata sobre derechos inherentes a la persona, es decir, que no pueden ser separados. En segundo lugar, la noción de que los derechos se afirman ante el poder público y la forma en la cual el Estado presta sus servicios para atenderlos. Una de las características resaltantes del mundo contemporáneo es que las personas, por el simple hecho de serlas, son titulares de derechos fundamentales que la sociedad no puede arrebatarles lícitamente. Si bien la mayor parte de derechos humanos tienen origen en el occidente moderno, las prácticas de derechos fundamentales han sido observadas en distintas culturas a lo largo del tiempo. Es así que en América las civilizaciones precolombinas ya tenían algunas nociones sobre derechos humanos, las cuales eran fundadas en las creencias religiosas o derecho divino. En esta línea, los imperios más grandes poseían una organización social y política que les permitía garantizar el respeto a la educación, la salud y el trabajo. Según fuentes como Amnistía Internacional, culturas como la azteca hablaban de convivencia y el respeto a las personas. Por su parte, la civilización náhuatl había establecido normas que hacían referencia a la dignidad humana. Durante la conquista, un periodo oscuro para Latinoamérica, se presentó uno de los peores actos de genocidio en la historia de la humanidad. Desde el punto de vista de los colonizadores, la argumentación era impecable, se sometía a los indígenas siguiendo la voluntad de un único Dios verdadero. En este punto de la historia, la mayoría, si no todos los derechos que existen en la actualidad, fueron violentados. En esta lista encontramos el derecho a la vida, la libertad de credo, igualdad, así como la libertad, el honor y la justicia. En la época colonial se hicieron aportes jurídicos importantes. La tradición española comprendía a los hombres como sujetos de derechos sin distinción alguna. Posteriormente, las leyes de India, legislación que considerando la época deben conceptualizarse como una valiosa recopilación normativa dirigida a asegurar, en lo posible y con las limitaciones del momento, a los habitantes. Los movimientos independentistas fueron motivados por distintas razones. Sin embargo, de igual forma fueron inspiradas por el pensamiento estadounidense y las corrientes de la Revolución Francesa. La mayoría de luchas independentistas se desarrollaron entre 1808 y 1826. El norte de la emancipación era posicionar al Estado como ente independiente, promotor y defensor de los derechos humanos, acogiéndolos a las nacientes constituciones inspiradas por la Declaración de Independencia estadounidense. En el siglo XX, de manera individual, los países de la región lograron grandes avances, la paulatina inclusión de los DECs en las legislaciones internas y principalmente la lucha de las mujeres por la igualdad jurídica con respecto al hombre son importantes de destacar. Sin embargo, también hubo retrocesos. Los líderes políticos eran también líderes militares que poco a poco se fueron alejando de los movimientos que llevaron a la lucha por la independencia. En el escenario internacional, la región generó el primer tratado internacional sobre derechos humanos mediante la Declaración Americana de los Derechos del Hombre en 1948, desarrollada meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente, se crea la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 1959. En los siguientes años se firma la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, Costa Rica, en 1969. Y posteriormente se crea la Corte Internacional de Derechos Humanos en 1979, con sede en el mismo país. En la actualidad, los derechos humanos presentan grandes retos. Según un informe de Naciones Unidas, América Latina sigue liderando los índices de violencia contra las personas de la población LGTBI, así como contra las mujeres y las niñas, y en contra de los pueblos indígenas. Amnistía Internacional señala otros retos importantes que se encuentran presentes en la región. Los temas de violencia, entre ellos los asesinatos a periodistas en México y la ineficacia de los tratados de paz en Colombia, forman parte de estos retos. La crisis social y política que se vive en países como Nicaragua y Venezuela también se encuentra aquí. Aunado a esto, las medidas xenófobas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los constantes cuestionamientos al sistema de
a los sistemas regionales de derecho por parte de algunos líderes políticos de la región han marcado un escenario de incertidumbre del cual debemos salir. Rosenberg señala que los derechos humanos tienen múltiples potenciales y que los estados latinoamericanos deben asumirlos para reinventar la sociedad incluyente. Los nuevos derechos son posibles mediante el diálogo entre culturas que permita una convivencia armónica entre las personas, el desarrollo y la naturaleza.